Bienvenidos a la última entrega de nuestra sesión de cronobiología. Hoy vamos a terminar con el número 33 de los vídeos desde que arrancamos en otoño de 2020 y terminando con esta primavera de 2022. Hoy es el vídeo donde vamos a hacer la entrega del material final, digamos, ¿no? Siempre tengo que recordar que todo lo que estamos viendo es simplemente una introducción. Todos estos elementos que hoy aparecen aquí reflejados como resumen de lo que hemos ido haciendo hasta donde tenemos que llegar, simplemente es una introducción. Por supuesto que cada una de las herramientas, cada una de las manecillas de este reloj, que como he titulado el vídeo, el reloj más caro del mundo, el reloj biológico más caro del mundo y gratis, precisamente tienen que ir secuenciadamente, como hemos ido haciendo, incorporándose a esta esfera final. Aquí tenemos el último de los elementos que vamos a incorporar, que como dijimos en su momento, en los vídeos anteriores, corresponde precisamente a la forma cronobiológica que tiene la medicina transmisional china, es decir, ¿qué nos aportan estos relojes ancestrales, estos relojes que llevan miles de años configurados, marcando exactamente y con precisión cada uno de los movimientos, de los puntos, de las horas que establecen precisamente esta dinámica biológica? Porque se basan en una dinámica biológica y por eso precisamente desde hace estos miles de años no ha sido cambiada ni una coma de todo lo que en un principio se estableció para su configuración. Trabajamos con relojes. Cuando hablamos de cronobiología, yo os voy a enseñar un ejemplo de un reloj que para mí, bueno, pues es muy significativo porque es un reloj de 1800 y pico, final del siglo XIX, un reloj de aquellos que se llevaban con cadena, que se ponían en los chalecos, y es un reloj, lo voy a acercar un poquito a la cámara para que se vea, es un reloj que se llama precisamente por su transparencia, porque tiene todos los elementos internos, todas las ruedecitas, las montones de ruedecitas que tienen que estar sincronizadas para que dé la hora, se llama esqueleto. ¿Comparado con qué? Pues con este reloj que tengo en la muñeca izquierda, que es de estos de última generación, es decir, es un reloj que tiene en sí mismo una serie de funciones mucho más allá de darnos puntualmente la hora, porque es de lo que se trata, de que nosotros configuremos unas estructuras que coincidan en la temporalidad para que nosotros podamos luego, dentro de esa temporalidad que marcan los relojes, que han marcado siempre los relojes, pues podamos distribuir nuestro tiempo, nuestras actividades, en definitiva, nuestro proceso vital. Aquí debajo del encabezamiento de cronobiología repetimos y recordamos y ponemos en esta pizarra final, ponemos la ecuación que hemos venido manteniendo, hemos venido trabajando desde hace ya, como decimos, 32 vídeos en los cuales se han ido elaborando desde las matemáticas, desde la aritmética. Aquí tenemos varios de los signos que intervienen, que nosotros a través de ellos hicimos una ecuación especial, como también, y como vais viendo, dentro de esas estructuras aparecen formas geométricas y todas ellas enmarcadas en una circunferencia, en varias circunferencias, que son en el plano lo que luego es la esfera espacio-temporal en la realidad. Vamos a hacer un pequeño resumen, ahora que vemos todas estas manecillas, estas esferas que se van incorporando, se van integrando en este reloj final, para que tengamos en cuenta los que habéis visto ya los vídeos y los que no, bueno, pues hacer un refresco de la memoria. Aquí tenemos el 0,1, el primer elemento que utilizamos para configurar precisamente una especie de motor. De motores, esa maquinaria que veíamos en el reloj que os he enseñado, que se llama esqueleto, precisamente porque se ve todo lo que está por dentro funcionando,
sincrónicamente para que luego aparezcan las horas. Bien, pues este era el primer elemento que lo configuramos precisamente desde el menos y el más, siguiendo siempre el mismo orden, siguiendo siempre la sincronía del yin y el yang, en la misma dinámica y el mismo movimiento que se tiene que repetir para que no haya ningún tipo de contradicción. Entonces teníamos aquí formada esta estructura inicial, este más inicial, este menos más inicial, del cual había 4 puntos que estuvimos someramente explicando, ¿no?, en qué consistían esos elementos que iban a dar fuerza, cohesión y consistencia precisamente a ese punto central que es una constante en todas las manifestaciones de estos relojes, de estos distintos relojes, porque sería en el reloj que os he enseñado anteriormente, sería el punto equidistante, el punto central, donde alrededor de él van todas las manecillas circulando. Eran 4 elementos los que estuvimos viendo. Primero el oxígeno, segundo la incorporación, primero la incorporación del oxígeno con la salida del anhídrido carbónico, segundo punto eran los alimentos ya no gaseosos sino líquidos y sólidos. En el tercer punto estuvimos hablando sobre la importancia que tienen todos esos otros componentes que están con nosotros en simbiosis, porque somos un simbionte, es decir, una unión equilibrada, posiblemente equilibrada para que esté en las condiciones biológicas adecuadas, de múltiples elementos microorgánicos con nosotros para conformar precisamente algo que es una expresión que llamamos, en nuestro caso, ser humano. Bien, pues aquí atendíamos a esos elementos de máxima importancia, porque sin ellos no podría existir la vida, ni la nuestra, tal como la conocemos, ni la vida que conocemos como naturaleza, todo lo que engloba esta dinámica múltiple, infinita de manifestaciones que tienen todas que ver con la vida. Por eso el infinito está aquí como signo al lado de la V de la vida y está también al final como elemento vinculante de la existencia, que son 2 cosas diferentes. La vida es este proceso, la existencia es anterior a la vida y posterior a lo que llamamos vida, que es el periodo de tiempo desde que nacimos o somos concebidos hasta el final, lo que llamamos muerte. Desde la primera inspiración, por eso el oxígeno es el primer elemento y el más importante de nuestra vida biológica, con respecto al final, que es la última expiración, que esa última expiración la denominamos expiración, con X, dentro de lo que es el ritmo respiratorio constante de esta dinámica de existencia, de vida, que es la respiración, inspiración, expiración, siempre con un ritmo, siempre con una dinámica constante para mantener eso que es la vida. Bien, pues aquí hemos añadido a esta primera esfera el número 5, el número 6, el número 7 y el número 8. ¿Por qué? Pues porque una vez que están configuradas estas 4 variables, que se me olvidó esta última, la que era la cuarta, en la cual ahí conjugábamos lo que eran técnicas de soporte, apoyo a la secuencia de los líquidos, los sólidos, el oxígeno, es decir, técnicas naturales, las más naturales posibles en principio, para ayudar a que todo esto energéticamente se dinamice. Aquí estaría el movimiento, el primer movimiento, digamos, concebido no solo hacia el interior, sino del interior hacia el exterior. Bien, vuelvo a repetir que todos estos puntos los trataremos en su momento, evidentemente particularizados cada uno y hechos a la medida de cada persona, partiendo de, por supuesto, este esqueleto general que es para todos los seres humanos. Bien, entonces decíamos, hemos añadido el punto 5, 6, 7 y 8, que ya crea no la suma, sino la multiplicación, es decir, ya da un giro, da un movimiento mucho más acelerado una vez que se ha establecido este punto de referencia como punto de unión y de fuerza. Tiene que estar muy bien vinculado, por eso
las dinámicas de entrada y salida de todos estos elementos para que lo que queda ahí es, podríamos decir, una expresión de la esencia que va anterior a la vida y a la existencia. Es lo que mantiene toda esa dinámica desde el comienzo de los comienzos, fuera cuando fuera, en el tiempo y en el espacio, hasta el final, si lo hay, de ese comienzo, también dentro de ese infinito como progresión. Ahí nos escapa nuestra forma de poderlo entender porque somos seres muy limitados y nuestra vida, como yo siempre digo, es muy efímera, muy corta. Bien, entonces este signo de multiplicación, ¿de qué va a ser o qué va a estar compuesto? Pues aquí el primero que está a continuación del 1, el 5, ¿veis? Que no por casualidad coincide con esta forma que tenemos aquí que incorporar, precisamente es una forma o unas formas especiales dentro de lo que es la dinámica respiratoria. Van a ayudar a que energéticamente el aire que respiramos, el aire que inspiramos y expiramos de nuestro organismo adquiera una dimensión añadida. Son técnicas que tienen que ver con la medicina chamánica y la medicina oriental sobre todo. Es decir, técnicas milenarias en sí mismas, probadas y mantenidas en el tiempo, con lo cual son totalmente fiables y muy sencillas de practicar. Exactamente lo mismo, el siguiente punto de referencia de la multiplicación de este signo incorporado, precisamente el sexto, viene a continuación del 2. ¿Por qué? Porque ahí incorporaremos dentro de la dinámica de la alimentación y de la nutrición diaria, que ya dimos unas pautas en lo que era el biorritmo nictameral, el del día y de la noche. Aquí lo que vamos a trabajar también son los ayunos, los diferentes tipos de ayuno, que ahora está muy de moda, los ayunos intermitentes y todo esto. Bien, pues daremos una serie de pautas, de consideraciones para aprovechar precisamente ese ritmo. Aparte del ritmo ordinario, ese ritmo o esos ritmos extraordinarios que son altamente terapéuticos siempre que se hagan en las condiciones adecuadas, no de una forma salvaje. Es decir, yo ahora estoy comiendo normalmente mi dinámica de nutrición o alimentación y mañana me pongo a hacer un ayuno, por ejemplo, hídrico de 15 días. Bueno, pues no, así no se hace. ¿Por qué? Porque suele y puede ser peligroso. Es decir, hay que preparar el organismo para poder llevar a cabo esa forma especial dentro de la interrupción de los alimentos, para que sea terapéutico y no se convierta en un elemento patológico. Por eso estos elementos son piezas muy delicadas que hay que entender muy bien a la hora de trabajarlas para que el resultado sea esto lo que buscamos, una herramienta de alta tecnología biológica, como dijimos que era esta. Bien, en el otro sector, en el punto número 7, que venía a continuación de lo que es en general la microbiota, bien, pues también vamos a introducir un elemento que va a ayudar a esa dinámica. A esa dinámica que es el agua de mar, por ejemplo. Veis que viene a continuación, es decir, vamos a incorporar elementos de otra macrobiota o una microbiota, precisamente la marina, que también tiene unas consideraciones muy interesantes por el contenido de nutrientes, de minerales, de plancton, de elementos y también de esa información, de esos virus que están insertos, que están formando parte también de lo que llamamos el agua del mar. Bien, pues ahí trabajaremos, diremos cómo se utiliza, en qué momentos, en la forma interna, en la forma externa, es decir, trabajaremos con esa herramienta. Y luego en la número 8, que es la última, la que está al lado ya otra vez del 1, ahí vamos a dar una siguiente secuencia, digamos, a esas herramientas prácticas que nosotros hemos ido incorporando, dinámicas. Bien, aquí empezaremos a trabajar lo que se conoce como Tai Chi y Qigong, sobre todo el Tai Chi. El Tai Chi terapéutico, nunca competitivo. Se trata de dar un elemento de coordinación suficientemente también trabajado durante miles de años y base de lo que se llama el Kung Fu, de todo lo que es el camino
que supone el Kung Fu, la vía interna, que empieza con el Tai Chi, y la vía externa, que termina con las formas de animales. Esa es digamos, la temática tradicional de todo lo que es el camino del Kung Fu. Bien, pues entonces la primera parte, la parte Yin, vamos a incorporarla también con una serie de 24 movimientos de la escuela Xinyi, que es la escuela más tradicional de China, la escuela de artes marciales que fue adoptada precisamente para que todos esos 1.000 millones y pico de personas que están en China residiendo, más los que están en todo el mundo diseminados, unos 1.500 millones aproximadamente de personas de esta raza, la oriental, precisamente gran parte de ellos a todas las edades incluso muy avanzadas, hablamos de personas de 70, 80 y años, practican cada mañana, como hemos visto en numerosas ocasiones en los parques y en otros espacios, evidentemente, todos estos movimientos de esta serie corta pero cerrada de 24 elementos de la escuela Xinyi. Bien, pues con esta dinámica de movimiento, una vez que están incorporados equilibradamente, es decir, que están en una dinámica de latido suficientemente bien ordenada, ya tenemos este planteamiento del punto central, de ese punto equidistante, de ese eje de manecillas de reloj analógico que sirve para que todas estén trabajando dentro de un mismo referente, del centro a la periferia, y pasando por todos y cada uno de los puntos. Bien, cuando esto se va consolidando esta imagen, este reloj, esta carátula de reloj, pues a la vez vamos trabajando, es decir, no esperamos a que esto ya esté construido totalmente, sino que vamos pudiendo incorporar esta otra dinámica que ya trabajamos también. Es decir, esto es otra manecilla especial que marca, digamos, 2 o 4, mejor dicho, 4 puntos de referencia. 2, que sería el día y la noche, por eso se llama biorritmo nictameral, con otros 2 puntos que intervienen en esos 2 absolutos, ¿no?, del día y la noche. El atardecer y el amanecer. Son 4 elementos que están conjugándose en esa dinámica del día, de las 24 horas que consta ese tiempo también que contamos en esta carátula, en esta pantalla de reloj, digamos, pantalla de reloj, en estos relojes que tienen muchas pantallas. Bueno, pues este también tiene muchas pantallas, pero todas son biológicas y la única pila que las mantiene es el Sol. Es el Sol, que es el elemento dador de la vida, evidentemente conjugado con la noche, con la luna. Bien. Esta es otra de las manecillas que también vamos incorporando a esta esfera central, que ya estuvimos viendo. Tercera de las esferas que vimos en el anterior vídeo, otra relativa a un elemento que tenemos que ir configurando, podríamos decir, con mayor atención, que tiene que ver con el biorritmo de las hormonas o de algunas de las hormonas importantes en nuestro organismo. Es un elemento que tiene una formulación matemática, es decir, se mueve con unas cadencias de 23 días respecto a la hormona que tiene más que ver con el ritmo físico o energético, la adrenalina, la tirosina, que tiene que ver con el ciclo hormonal correspondiente a 28 días, luego tenemos el ritmo mental, que tiene que ver, como dijimos, con los andrógenos y la testosterona cada 33 días, y hemos añadido una más que también la podéis ver en alguno de estos programas en los cuales se calcula, partiendo de la fecha del nacimiento, esta configuración, que es la que tiene que ver con la intuición. Esta de la intuición, bien, yo la he puesto al final porque es un elemento mucho más complejo de entender. Tenemos que entenderla bien para entender también su dinámica. Siempre, como todos estos elementos que nosotros estamos trabajando, va a hacer algo muy importante, que es anticipar en lo posible algo que viene. Es ese momento que dices, ¿no? Esto
Y te viene algo a la mente que si esa intuición está bien elaborada, porque tiene su trabajo de cadencia, es decir, tiene su trabajo para estar bien configurada esa intuición, para que no sea esto de, bueno, la intuición es femenina, bien, y masculina. Nosotros tenemos también, afortunadamente, una parte femenina hormonal, porque si no, no nos podríamos entender con la parte femenina de las mujeres, es decir, no podríamos. Entonces, esta intuición que también se ha hablado de una fluctuación de cada 38 días, lo que es la durabilidad de ese ciclo, la he apuntado sobre todo por esto. Deciros algo muy importante, en esta carátula hormonal se trata de ir trabajando con algo que es, a ver si los que entienden un poquito del sistema nervioso a lo mejor lo van a captar antes, el sistema aferente y eferente. Es decir, el sistema aferente y eferente es una forma de la que el cerebro se comunica desde los órganos y todos los sistemas, la información le llega al cerebro y ese sería aferente, y eferente sería desde el cerebro, desde el sistema central, la información que llega a todos esos puntos. Es, como veis, un latido constante de información, de compartir información, y ahí estos parámetros que están estudiados, pues nosotros tenemos que corroborarlos y que lo matemático que luego aparece sí que tenga que ver con lo que realmente está sucediendo. Y si no al 100%, porque es muy complejo por todos los elementos que intervienen en el sistema hormonal, sí aproximarnos siempre. Es una forma de biofeedback, es decir, de retroalimentación. Entonces, poniendo en orden estos elementos con sus cadencias, respetando y aprovechando esos potenciales que indican los momentos de digamos, mayor expresión en sangre y los momentos de recuperación de esas hormonas, entonces nosotros vamos a ir pudiendo también ir sincronizando un elemento que en definitiva es matemático, es una formulación matemática. Bien, 1, 2, 3 esferas que nosotros habíamos trabajado anteriormente, 3 manecillas diferentes de este reloj que en principio va a tener 5 manecillas. Ahora vamos a pasar a la que corresponde a la cuarta manecilla. Ya estamos en Oriente. Ya son relojes biológicos que tienen que ver con la dinámica oriental, concretamente dentro de su medicina tradicional china. Entonces, aquí tenemos lo que es la pantalla del reloj, que tiene que ver con la sincronicidad horaria de los órganos de los órganos más importantes del cuerpo, y ellos, mediante la observación y la práctica constante, y vuelvo a repetir, y milenaria, es decir, que está constatada su eficacia, ya que son demográficamente los chinos, digamos, ¿no?, la población más abundante del mundo, y ellos mantienen y han mantenido esta dinámica de su medicina tradicional durante milenios. Evidentemente, en este último, en el siglo XX, al haberse mezclado más todas las dinámicas también de otras índoles, las escuelas más occidentales dentro de la medicina, como es la alopática, también tienen hospitales, pero ellos mantienen mucho todavía esta dinámica. Es un reloj que es, digamos, un dispositivo especial para los que trabajan o los que hacen sus prácticas de acupuntura, porque nos está diciendo en qué momento de las horas, de las 24 horas, es el momento más adecuado para trabajar, depende qué órgano o qué víscera del cuerpo. Es decir, los acupuntores, los acupresores chinos, es decir, los que trabajan con toda esa red de puntos que se llama acupuntura, trabajan precisamente sincronizando su trabajo, su particular trabajo respecto a cada órgano, dependiendo del momento, del horario donde ese órgano está o es, digamos, más protagonista energéticamente en el organismo. Con lo cual ellos, tradicionalmente, los acupuntores trabajan las 24 horas del día, es decir, que te pueden citar a la 1 de la mañana, por ejemplo, para trabajar con acupuntura, o con acupresura, o con musibustión,
con la dinámica que ellos utilicen para trabajar estos puntos, porque tienes problemas de hígado. Y entonces es la hora de 1 a 3 de la madrugada donde el órgano, especialmente el hígado, está más dispuesto para ser regulado, que es lo que hace la acupuntura, regular, activa o desactiva el órgano dependiendo de cómo está. Entonces, en cada uno de los puntos horarios de estas horas están reflejados los órganos y las vísceras más importantes del cuerpo. El pulmón, el intestino grueso, el bazo, el estómago, el corazón, el intestino delgado, riñón. Es decir, todos los órganos más importantes del cuerpo tienen su momento adecuado, el más adecuado para poder ser trabajados de forma más eficaz. Entonces, este es otro tipo también de reloj horario que tendría que ver con el que tenemos encima, el día y la noche. ¿Veis? Hay una similitud en cuanto a la dinámica de esos dos relojes. Y también tiene que ver con este otro planteamiento inicial que poníamos como 0 o 1 motor básico de toda la maquinaria de ese reloj que estamos creando, porque también la forma que aparece geométrica en el mismo, tiene también un octágono, como aquí. ¿Veis? Se pasa del triángulo, el cuadrado, el pentágono, así, hasta el octágono. Que el octágono o octógono tiene que ver precisamente con la forma del asterisco. Estamos en este momento. Hemos ido acelerando progresivamente la dinámica de esas manecillas, digamos, para entrar en esta dinámica que confluirá, que terminará incorporando este otro reloj. Una cosa antes de seguir, que bueno, me habéis preguntado, y aunque voy a dedicar, este es el vídeo 33 desde que empezamos, como he dicho, voy a dedicar uno más, pero ya fuera de lo que es la primavera, porque este lo presentaremos mañana, que es 21, cuando termina la primavera y empieza el verano. Entonces voy a dedicar un vídeo precisamente a dar respuestas a una serie de preguntas que se pueden dar respuesta dentro de toda esta dinámica que hemos ido haciendo, un poco desde el principio. Esos interrogantes que se puede explicar, vuelvo a repetir, todas las demás preguntas y respuestas estarán incluidas en lo que hagamos en esa segunda parte, una vez terminada toda esta información, en la cual vamos a trabajar con un número concreto de personas todo lo que hemos visto desde un principio. Es decir, haciendo un traje a medida vital de cada persona y enseñándole a utilizar todas estas herramientas que conforman, pues eso, el reloj biológico de la vida, es decir, algo de máxima importancia, vital. Bien, una cosa que os quería decir precisamente a cuenta de esto. Desde que empezamos nosotros con el primer movimiento, con el primer reloj, que es este es el motor, digamos, esta es la primera manecilla, pues esta primera manecilla me decían, bueno, ¿y por qué empezamos con una que corre más tiempo? O sea, que corre más deprisa. ¿Por qué? Pues porque precisamente así es la velocidad que tenemos que ir alcanzando. En el reloj analógico, la que corre más deprisa o las que corren más deprisa precisamente son esas otras, ¿no? Los minutos, segundos, décimas de segundo, milésimas de segundo, etcétera, etcétera. Bien, pues estas que corren más deprisa son las primeras en nuestro reloj. ¿Veis? Esta alrededor de 24 horas, esta alrededor de la temporalidad de un mes, esta alrededor de 24 horas y esta última que vamos a incorporar, que son 365 días. Es decir, es una manecilla que pasa por todas las estaciones, por todos los días en los cuales nosotros dividimos lo que es la la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Aquí está la Tierra rotando, las 24 horas, movimiento de rotación, pulso con el núcleo, lo que le da la estructura y la fuerza de esa dinámica, movimiento también, ya no de rotación de lo que es un día, sino un elemento intermedio repetitivo con una secuencia alrededor del mes. Y aquí, por último, la manecilla que corresponde a lo que es los 365 días del año. Bien, pues vamos a centrarnos ya en esta última parte, digamos, en esta pantalla, digamos, de
de carátula de reloj que hemos puesto además de forma más grande. ¿Por qué? Pues porque aquí vamos a ver muy fácilmente cómo esa sincronía de la medicina tradicional china, es decir, de esa medicina milenaria, tiene o estableció este reloj biológico tan especial, que para mí es uno de los elementos a la hora de trabajar, tanto si trabajas con medicina tradicional china especialmente, como si no, es un elemento de alto rendimiento que es muy coherente. Y es muy coherente porque está interpretando la naturaleza, incluso desde el sistema solar, desde fuera de la Tierra, hasta llegar a lo más interno del ser humano, pasando por una serie de detalles, de puntos de referencia exactos. Daros cuenta que los chinos con los puntos de acupuntura son exactos, es decir, no puede activarse o desactivarse un recorrido de un meridiano en un punto si nos desplazamos pues 2 milímetros, 1 milímetro. No, tiene que ser exactamente en el punto. Es como si tenemos un interruptor de la luz y tenemos que dar la luz a través de ese interruptor. Pues fuera del interruptor, aunque sean 1 milímetro, 2 milímetros, no vamos a dar la luz, para que lo entendáis fácilmente. Bien, este reloj biológico se basa en lo que se llama la ley de los 5 elementos de la medicina tradicional china. ¿Y por qué se llama de los 5 elementos? Pues porque precisamente los puntos de referencia que tiene este engranaje son los elementos que siempre se han tenido en cuenta, digamos, en las disciplinas y en la historia, digamos, de todo lo que son los constituyentes básicos de la estructura de lo vivo, que son los elementos de la naturaleza. Tenemos aquí, vamos a empezar por cierto orden, vamos a empezar por el yin, como lo hacíamos aquí. Tenemos aquí el yin. El yin está formado por algo que tiene que estar frío, ¿no? Que tiene que ver con el frío. Bueno, pues el elemento del metal y el elemento del agua son los 2 puntos de referencia que tienen que ver precisamente con esta estructura del yin. Representan el yin dentro de toda esta dinámica. Y ahora vamos a ver el yang. Pues el yang lo tenemos configurado por otros 3 elementos de la naturaleza, que es la madera, el fuego y la tierra. En un principio eran 4, que son los clásicos, formaban un cuadrado, y la tierra estaba en el centro. En el planteamiento de la medicina tradicional china, sacaron del dojo, del centro, desplazaron la tierra a este punto y formaron este pentágono, este pentagrama, donde están incluidas toda una serie de funciones a partir de estos elementos. Vamos a decir una cosa importante respecto a estos elementos. En la medicina tradicional china, como es una medicina que se ha trasladado de generación en generación de forma verbal, todo lo que contenía esa enseñanza tendría que ser y tuvo que ser fácilmente entendible, interpretable, para que de una versión a otra, de un año a otro o una generación a otra, no se interpretaran desde distintas formas. Por eso son elementos que son muy sencillos de entender y de trasladar. Entonces, hay una forma que la llaman, para recordar un poco esta dinámica circular de estos elementos, la ley de la madre y el hijo. Es decir, que cada uno de los elementos es madre del siguiente y es hijo del anterior. Y entonces dicen, el agua alimenta la madera, nutre la madera, nutre al mundo vegetal y hace que crezca, que se desarrolle. La madera alimenta al fuego, que el fuego es un elemento que para su combustión, de forma natural, en la naturaleza, siempre ha echado mano, digamos, de la madera. Bien, el fuego alimenta la tierra, porque al quemarse la madera se reduce a cenizas y las cenizas son los elementos minerales constitutivos precisamente de lo que se llama
genéricamente la tierra. Aquí estarían los elementos dispersos que vienen precisamente de la combustión de la madera que ya ha recogido de la tierra con el agua y ha configurado todo ese mundo vegetal. Bien, entonces la tierra, al condensarse, al irse condensando, ¿ves?, al pasar del elemento yang al elemento yin, al elemento metal, va seleccionando esos elementos y se van por atracción, por la ley de atracción de los elementos metálicos, no metálicos, de los núcleos, es decir, se van configurando todo lo que tiene que ver con el mundo mineral, desde una piedra, una amalgama informe, hasta luego ya los minerales, los metales, para llegar a la última expresión precisamente de esta dinámica, que es la cristalización. Desde lo más bruto, desde lo más genérico, para llegar a la cristalización de un mineral, que es cuando conjuga toda su estructura interna y externa, cristalográfica, con la luz, de una manera tan singular que es capaz de seleccionar del rayo de luz un color y emitirlo. Y entonces por eso tenemos, por ejemplo, cuarzos de color amatista o cuarzos de color amarillo que se llaman citrinos, o también cuarzos lechosos que acumulan más elementos que le dan esta característica de color. Y para llegar a lo que es el cristal de roca, que el cristal de roca no tiene ningún color, es transparente cuando está bien configurado, cuando su estructura está coherentemente configurada, es totalmente transparente, es decir, canaliza la luz con esa estructura geométrica interna y externa, cristalográfica, canaliza el puente de luz, el haz de luz, y por eso los sílices, los cristales de silicio, se utilizan en distintas herramientas, distintas estructuras para conducir precisamente de forma ordenada ese canal de luz. Bien, entonces cada uno de estos elementos sería la madre y el hijo a la vez. La madre y el hijo a la vez. Es decir, es una nutrición constante y correlativa que tendría que ver con lo que se llama la ley de la creación, que es la dinámica continuada de todos esos elementos formando esa particularidad, esa concatenación de uno al otro. Pero también hay otra contraria, que es la ley de la destrucción. Es decir, cuando todo se da de forma ordenada, como estamos diciendo, la vida tiene los mejores recursos. Pero cuando no se establece de esta forma, es decir, que la madera no está nutriendo suficientemente al fuego, y entonces el fuego no tiene toda su dinámica energética para expresarse, entonces se alteran, digamos, estos elementos, y lo que formaba un pentágono en ese movimiento circular de estrógiro, lo que va a formar es un mismo pentágono pero invertido, que es lo que se llama la ley de la destrucción, en la cual aquí se saltan unos a otros, es decir, el agua, en vez de nutrir la madera, lo que hace es apagar el fuego. El fuego, en vez de nutrir a la tierra, lo que hace es fundir al metal. El metal, en vez de nutrir al agua, lo que va a hacer es introducirse en la tierra. El arado rompe la tierra. Aquí me he equivocado. El metal corta la madera, el metal, la espada que está aquí, corta la madera, y la madera interrumpe, abre la tierra, la bifurca en esos surcos, y la tierra detiene el agua, el curso del agua. Entonces, esa ley de la destrucción es cuando se desarrollan todo lo que llamamos patologías, enfermedades. Entonces, ellos, combinando las secuencias de forma ordenada, vuelven a restablecer precisamente esta rueda de la vida y esta dinámica. Cada uno de estos elementos, considerado en forma particular, es como si nosotros pulsáramos un botón. Pulsamos el botón, por ejemplo, de la madera y se despliega toda una serie de elementos que tienen que ver con este
elemento de la naturaleza. Es decir, una localización de la rosa de los vientos, hacia dónde hay que enfocarse cuando uno está trabajando, por ejemplo, energéticamente, dinámicamente, en primavera, hacia el este. Entonces ya te indica como una señal de dirección. ¿Por qué? Al este y no a otro sitio. Porque la primavera, que es la estación que corresponde, es cuando el sol empieza a aparecer desde el invierno, empieza a aparecer y empieza a subir los tonos de luz, de dinámica de luz, y entonces es la localización más adecuada. ¿Ves? Pues primavera, verano, verano tardío o estío, otoño e invierno. Fijaros cómo a través de cada uno de estos elementos podemos entender, y entendiendo lo positivo y lo negativo que se puede dar precisamente en cada uno de estos puntos, ver dónde están los fallos y qué elementos son los que van a regularlo, a equilibrarlo, a compensarlo. Decíamos, la primavera, dirección este, color verde. ¿Por qué verde? Porque es el más abundante en la naturaleza cuando llega la primavera. El macrocolor más abundante es el brote del nuevo vegetal que da una configuración de verde a nuestro alrededor. Corresponde también, porque cada punto de referencia son leyes de correspondencia. ¿Con qué corresponde también? Pues corresponde con la actuación prioritaria o protagonística de un órgano y una víscera, especialmente en cada momento de estas estaciones. Concretamente en la primavera, que es la que estamos terminando, es el hígado y la vesícula biliar. El hígado sería el órgano yang y la vesícula biliar sería el órgano yin. Hay una gran compenetración entre el hígado y la vesícula biliar. Bien, pues aquí se tienen que regular especialmente estos elementos para que toda la dinámica posterior se realice de forma adecuada. Es decir, aquí tenemos en el verano el elemento fuego, donde los órganos principales son el corazón y el intestino delgado, que los tenemos por aquí. Corazón e intestino delgado, más otros dos que configuran ya parte de esa dinámica energética que tiene que ver con la acupuntura, que es el maestro del corazón y el triple recalentador, que es una concepción especial que ellos tienen de configuraciones de órganos trabajando a la vez, trabajando conjuntamente. Pero como órganos serían el corazón y el intestino delgado. Es decir, que si el hígado no limpia la sangre, no hace esa limpieza necesaria suficientemente de esa sangre durante la primavera, fijaros que en Occidente también coincide de alguna manera con lo que se hacía tanto en primavera como en otoño, que eran las curas. Lo que se llamaban curas, que eran unos días en los cuales se tomaba algún tipo de alimento, se hacía algún tipo de ejercicio, etcétera, etcétera, las curas primaverales u otoñales. Bien, pues ¿todo para qué? Pues para no solamente que trabaje mejor el órgano, la víscera en sus funciones, el hígado, casi 400 funciones, sino que esté suficientemente bien preparado, madre, para nutrir a su hijo, al corazón y al intestino delgado. El corazón porque tiene que trabajar el ritmo, no como una bomba que distribuye, no, sino trabajar el ritmo de la sangre, que es el líquido vital por excelencia, en su dinámica por todo el organismo, tanto en la ida como en la vuelta. Para llevarla al pulmón y tener este trasiego con el pulmón para el oxígeno, anhídrido carbónico, todo lo que es la oxigenación. Bien, pues si el hígado no hace esa limpieza adecuada, especial, dentro de todas las que tiene de la sangre que va a canalizar el corazón, pues va a ser una sangre que esté llena de tóxicos. Y en las vías aórticas, en las vías que tienen que ver con la sangre arterial que se canaliza a todo el organismo, pues aparte de tener que llevarle los nutrientes y todo esto, pues le vamos a llevar un montón de tóxicos. ¿Entendéis? Es decir, es una forma muy coherente, que tiene una riqueza especial porque no solo en su configuración general, que ya es coherente, sino en cada uno de los elementos que luego, como digo, tienen una ley de correspondencia interna, personal y transferible,
son completamente coherentes. Por eso se han mantenido tantos miles de años. Por eso podemos tener confiabilidad en este tipo de planteamiento, porque no es humano. Es la naturaleza la que está representada, el orden de la naturaleza, el giro de la naturaleza en esos 365 días alrededor del Sol. Es decir, es un elemento de altísima fiabilidad. Como os decía al principio, para no alargarnos mucho, porque es muy extenso, cada una de estas leyes de correspondencia tiene 20, 25 elementos, que son señales puntuales que nos van a dar pistas para qué tiene que estar ocurriendo, por ejemplo, a nivel energético, a nivel psicológico, a nivel mental, a nivel emocional. ¿Qué puede ser lo que está ocurriendo, es decir, lo que tendría que ocurrir, qué tendríamos que aprovechar como potencial en cada uno de esos puntos de referencia, de estaciones, y qué es lo que lo puede venir bloqueando por alguno de los elementos que estén en distorsión? Y entonces nos dice qué elementos pueden aparecer en contraposición a ese movimiento y que lo bloqueen, porque si bloquean el movimiento de estrógiro, entonces va a hacer fácilmente cortar por lo sano, es decir, va a saltarse una estación, va a disregularse y va a hacer la madera que lo que hace es a la Tierra dividirla. El arco de la Tierra, bien. Entonces, cuando nosotros ya tenemos esta dinámica en curso suficientemente bien entendida, practicada, es decir, veis que estas otras esferas son más rápidas, pero son más cortas de durabilidad. Esta, por supuesto, son 2 años, 3 años, no es algo que se configure todo en una temporalidad de un mes, no. Este es el motor de fondo que cuanto mejor vaya trabajando con más potencia y con más coherencia en el eje central, en el punto equidistante, mejor se conectarán todas esas otras finales a esta. Y por esto es el motor, es como un corazón, el latiente, el núcleo de la Tierra, para que tengamos un símil, es el elemento energético del cual van a darnos noticia todas las demás. Y cuando nosotros trabajamos como con cualquiera de ellas hacia esta, le estamos facilitando muchísimo su trabajo. Exactamente lo mismo que estamos haciendo cuando trabajando desde esta facilitamos el trabajo de todas las demás. ¿Qué es lo que se forma al final? Se forma una macrocomposición de relojes, de manecillas, de sincronías en una sola esfera. Y ya no hablo de una circunferencia, sino pasando a otras dimensiones que cada uno de esos elementos establece. El movimiento se acelera exponencialmente. Nos ponemos mucho más en coordinación con lo que significaba, acordaros, el asterisco. El asterisco refleja la mayor velocidad. ¿La mayor velocidad de qué? De la luz. La velocidad de la luz. Porque el asterisco es la forma abreviada de decir astro, de decir sol, radiante. Bien, pues esto es lo que nosotros tenemos que ir consiguiendo poco a poco. Ponernos en la mayor sincronía con esa luz que nos viene del Sol, que es un elemento de transmisión de información, como ya sabemos, en sus diferentes frecuencias. Entonces, nosotros como elemento de expresión que somos también del cosmos y del universo, en medio, y formando esa estructura también, esa expresión también de toda la dinámica, cuanto más nos pongamos en orden, en cosmos, en orden con estos elementos que configuran esa dinámica, mejor entraremos en relojes de mayor durabilidad. Aquí tenemos un reloj conformado por rotación y traslación, pero luego también está el movimiento de traslación del Sol alrededor de la galaxia. Es tantísimo el tiempo que ese es un reloj complicadísimo de estructurar. Pero si ya hacemos estos, en el tiempo que dura nuestra
vida, en el tiempo cronológico y biológico que mantenemos esa existencia en forma de vida, si cumplimos hasta aquí, cuando pasemos, será mucho más, cuando pasemos por esta dinámica, aquello que decimos muerte, división, el horror, el miedo, ninguno, sino ponernos en comunicación con esa transmisión que a través del Sol, la Tierra, la Luna, el Sistema Solar, todos esos elementos están manejando. Son transferencias de información y nosotros somos elementos que tenemos que tener esa particularidad por nuestra cualidad humana de darnos cuenta, de hacer conciencia de lo que esto significa dentro de la inconsciencia natural, dentro de todo ese mecanismo que está muy bien configurado. No hay una falla, no hay un elemento que sobre, ni que falte, y los que faltan o los que se ven que van faltando precisamente son los que la evolución, la naturaleza, va procurando a todos sus diferentes seres. Entonces, entramos en una puntuación, entramos en una computación, digamos, en una herramienta que se configura de altísima tecnología y, como decíamos al principio, se formaría el reloj más caro del mundo, el reloj biológico más caro del mundo. Y como veis, gratis. Lo podemos hacer nosotros. Nosotros somos los artífices de la configuración que en cada uno de nosotros tiene que tener ese reloj, esa sincronía, esa hora. Entonces, claro, yo sé que para muchos de las personas, casi la mayoría, esto de, oh, esto es un trabajo enorme, no. Esto es darse cuenta conscientemente de todos los potenciales que nosotros podemos disponer, de las herramientas que podemos utilizar para que esta trayectoria vital se curse no solo en lo que nosotros concebimos como felicidad, no solo en esto, sino algo más allá de la felicidad, la sincronía con todos los factores que son intrínsecos a nosotros, los microorganismos a los macroorganismos. Nosotros somos expresión exactamente igual de ellos. Somos, como decían, polvo de estrellas. Pues vamos a demostrarlo. Os convoco, bueno, para el próximo vídeo, el que hará el número 34, que, vuelvo a repetiros ahora al final, constará de una serie de preguntas que he visto interesantes, importantes, que nos habéis ido haciendo para responder algunas cosas, que ya, claro, imaginaros que cada parte de estas conlleva muchísimas preguntas y respuestas en sí misma, pero algunas generales, ¿no?, de estas que se nos han hecho y las hemos contestado, siempre teniendo en cuenta, y lo que dijimos, que es una presentación, no es una profundización de esto, sino es una presentación que es muy extensa, muy rica y es toda una aventura. Entonces, en el próximo vídeo, el 34, que ya habremos inaugurado el verano, el sol invicto volverá a estar con todo ese fuego que ya tenemos en estas olas de calor que estamos pasando en mediados de junio. Bien, pues ahí volveremos a vernos, puntualizaremos algunas de estas cuestiones que nos habéis planteado y a la vez también aclararemos un poquito más el qué vamos a hacer después. Vamos a daros algunos datos de los que queráis participar a nivel personal. Va a ser un número muy reducido de personas. Imaginaros que es muchísimo trabajo el que se tiene que dinamizar en cada una de las personas para que luego sea la misma persona la que sea el artífice de su reloj personal y de su bioescultura personal. Entonces, será muy limitado de personas. No creo que sean más de 10 personas las que podamos manejar con todos estos elementos que vamos viendo. Entonces, os diremos cómo va a ser la selección. No os preocupéis, que todos podéis optar, evidentemente. Habrá un acceso, una prueba de acceso, porque es muy importante el haber visualizado y, bueno, más o menos haber interpretado, entendido qué dinámica hemos hecho durante todos estos 33 vídeos. Evidentemente es donde se han estructurado las bases, las sumatorias, los elementos que como final
como resultado han dado a la biología el peso específico, porque es lo que más nos interesaba tener en cuenta, que tengamos herramientas posibles para poder desarrollar nuestros potenciales vitales. Pues hasta entonces, y nos veremos muy pronto, feliz verano.